Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las estructuras de pensamiento más alucinantes de toda la historia. Olvidaos de la típica imagen aburrida de Platón como un señor mayor con túnica blanca dando paseos. Para entender esto de verdad, pensad en él como en un arquitecto visionario, un arquitecto obsesionado con resolver el problema definitivo de la humanidad, cómo construir una sociedad perfectamente justa desde sus mismísimos cimientos. Y claro, para levantar semejante edificio, primero tuvo que diseñar una teoría de la realidad, luego una teoría del conocimiento y, por si fuera poco, trazar un mapa completo del alma humana. Está todo milimétricamente conectado, ya lo veréis. Vamos a ver cómo se estructura todo esto. Nuestra hoja de ruta de hoy será como un mapa mental. Primero, veremos el problema de la justicia. Segundo, su famosísima teoría de las ideas. Tercero, los niveles de conocimiento. Cuarto, la naturaleza del alma. Y terminaremos con el quinto punto, su diseño final del estado ideal. Vamos a ello. Empezamos por la base, el punto número 1. El problema de la justicia. Fijaos, toda esta filosofía no nace de la nada, sino de un trauma brutal. Platón vio con sus propios ojos cómo su gran maestro Sócrates era condenado a muerte de forma totalmente injusta por un tribunal de Atenas. Este golpe visceral le hizo enfrentarse cara a cara con los sofistas de su época. Esta gente iba por ahí promoviendo una ética completamente relativista, básicamente diciendo que los valores morales no son absolutos, sino que dependen de lo que convenga en cada momento. Pero claro, Platón se dio cuenta de algo peligrosísimo. Si resulta que la justicia es solo una opinión subjetiva, si depende de lo que esté de moda, la sociedad acaba inevitablemente cayendo en manos de demagogos que gobiernan a base de mentiras y halagos fáciles. Hacía falta encontrar algo muchísimo más sólido. Y eso nos lleva directamente a nuestra segunda sección, la teoría de las ideas. Porque claro, para solucionar este problemón de tener una justicia tan inestable, Platón necesitaba encontrar una base de verdad absoluta. Y aquí viene lo verdaderamente interesante, porque nos plantea un contraste radical entre dos dimensiones. Por un lado tenemos el mundo sensible, la realidad física, caótica y bastante imperfecta que tocamos y vemos todos los días. Pero por otro lado postula la existencia del mundo inteligible, el famosísimo mundo de las ideas. Hablamos de realidades inmateriales, eternas e inmutables, que solo se pueden captar usando la razón. O sea, el mundo físico en el que vivimos es, literalmente, una colección de copias baratas y defectuosas. La esencia real, el modelo perfecto de las cosas, solo existe en ese otro plano ideal. Ahora bien, no vayáis a pensar que nuestro mundo físico es un simple accidente. Nada de eso. Es obra de una inteligencia divina a la que llamó el demiurgo. A ver, no es un dios creador que se saque las cosas de la nada, sino más bien un gran ordenador cósmico. Lo que hace es coger la materia caótica y darle forma, usando esas ideas eternas y perfectas como moldes. Es como si intentara replicar la perfección en el mundo físico. Y por encima de todo este tinglado jerárquico, en la cúspide absoluta, reina la idea del bien, que es la fuente definitiva que ilumina y da sentido a todo lo que existe. Pasamos al punto 3, los niveles del conocimiento. Sabiendo que esta realidad perfecta y absoluta existe ahí fuera, la gran pregunta es: ¿cómo narices pasamos de estar confundidos a alcanzar esa verdad? Pues bien, Platón nos dice que es fundamental distinguir dos niveles. Por un lado está la doxa, es decir, la simple opinión, que es súper inestable porque se basa exclusivamente en lo que nos dicen nuestros sentidos en este mundo físico. Y por otro lado está la episteme, el conocimiento científico de verdad, el que va directo a las ideas usando la razón pura. Así que el gran reto del ser humano es encontrar el criterio para soltar esas opiniones a medias y escalar hasta el conocimiento real. Para visualizar cómo funciona esta subida, vamos a usar su famoso símil de la línea. Imaginad que la mente va subiendo por unos escalones, del más básico al más top. En lo más bajo de la opinión está la eikasía, la pura imaginación, que básicamente es conformarse con sombras. Si subimos un poco, pasamos a la pistis, la creencia, donde ya vemos las realidades físicas, aunque ojo, siguen siendo simples copias. Pero al dar el gran salto hacia la verdadera ciencia, entramos en la dianoia, el pensamiento discursivo de las matemáticas. Y finalmente, en la cima absoluta de la montaña, llegamos a la noesis, la intuición intelectual pura. Aquí es donde la mente por fin comprende las ideas en sí mismas y conecta directamente con el bien. Todo este durísimo ascenso es exactamente lo que nos cuenta el archiconocido mito de la caverna, que, seamos sinceros, es esencialmente la versión original de Matrix. Nos relata la historia de un prisionero que logra liberarse y aprende a dejar de mirar las sombras de la pared para salir al mundo exterior. Lo clave aquí es que para Platón, la educación no es simplemente meter datos en una cabeza vacía, que va, es una reorientación, es girar el alma entera hacia la luz, hacia la verdad. Ese mundo exterior deslumbrante representa la realidad inteligible, y el sol gigantesco que lo baña todo es, por supuesto, la idea del bien. Nos adentramos en el punto número 4, la naturaleza del alga.
Claro, para entender verdaderamente este pedazo de viaje intelectual, tenemos que examinar de cerca el vehículo que hace el trayecto, el alma humana. En el núcleo de esta teoría hay un dualismo radical entre el alma inmortal y el cuerpo mortal. Y aquí nos suelta un concepto alucinante, la reminiscencia. Resulta que como nuestra alma ya conoció las ideas directamente en el plano superior antes de nacer, el choque brutal de quedar atrapada en un cuerpo físico le provoca una especie de olvido total. Por lo tanto, cuando creemos que estamos aprendiendo una verdad profunda usando la razón, en realidad solo estamos recordando algo que ya sabíamos de antes. Aprender es, literalmente, recuperar una memoria perdida. Y para ilustrar el estrés y las tensiones que llevamos por dentro, Platón tira de una imagen súper visceral, el mito del carro alado. Imaginaos que nuestra alma es un carro tirado por dos caballos muy distintos y conducido por un auriga. El auriga es la razón, que tiene la dificilísima tarea de dirigir todo el conjunto. De los caballos, uno es noble y valiente, representando nuestro coraje. Pero el otro caballo, es un desastre total, completamente indisciplinado y simboliza nuestros impulsos irracionales y apetitos corporales. Al final del día, la purificación del alma depende única y exclusivamente de que el auriga mantenga un control férreo sobre esta constante lucha interna. Y por fin llegamos al último paso. Sección 5. El estado ideal. Entonces, la gran conclusión de todo esto es, ¿para qué sirve tanta teoría? Pues resulta que toda esta tremenda exploración sobre la realidad absoluta, el conocimiento y las tensiones del alma no era un fin en sí mismo. Eran los cimientos necesarios para construir la sociedad perfecta. Platón nos dice que hay un reflejo exacto entre lo macro y lo micro. La ética individual y la política del Estado son completamente inseparables. Es matemáticamente imposible tener a un individuo verdaderamente justo en una sociedad corrupta. Básicamente, el estado ideal es el alma humana escrita con letras mayúsculas a una escala gigantesca. Fijaos en la brillante simetría de este diseño. Funciona como un rompecabezas perfecto donde las tres partes del alma que acabamos de ver encajan con total exactitud con tres clases sociales. Donde predomina la razón tenemos a los gobernantes filósofos, armados con la virtud de la sabiduría. Donde destaca el ánimo están los guardianes auxiliares que defienden el orden mediante la fortaleza. Y donde domina el apetito tenemos a los productores dedicados a la economía, cuya virtud cardinal debe ser la templanza. Y ojo al dato, la educación pública aquí es la gran herramienta para descubrir el talento natural de cada persona y asignarle su lugar exacto en la sociedad. Y así es como llegamos a la gran culminación de todo el pensamiento platónico. La verdadera justicia no es una regla arbitraria inventada por alguien, ¿qué va? La justicia es pura armonía. Surge de forma totalmente natural cuando cada una de las clases del Estado cumple perfectamente con su función, guiada siempre por la sabiduría de la razón. Exactamente de la misma manera en que un individuo es justo cuando las distintas partes de su alma mantienen ese mismo orden y equilibrio jerárquico. Es una arquitectura sencillamente inquebrantable. Viendo este monumental plano para crear una sociedad basada en verdades absolutas, es inevitable que nos hagamos una pregunta clave sobre nuestro presente. Al observar el panorama político actual, cabe preguntarse, ¿nuestros líderes y sistemas de gobierno reflejan hoy esa sabiduría prudente de los gobernantes filósofos? ¿O hemos caído de lleno en el relativismo y hemos entregado el poder a esos demagogos que gobiernan mediante puros halagos y engaños, tal y como se advirtió hace milenios? Sin duda es una lente implacable para observar el mundo de hoy, ¿no creéis? Y con esta reflexión final cerramos nuestro análisis. ¡Hasta la próxima!